Bien, ¿y la otra forma de transmisión qué cosa era? Después que ha nacido. O sea, no se acaba el cuento cuando nació el neonato. Puede todavía transmitirse después del parto, o sea, la transmisión postnatal, y tiene el mismo porcentaje que el caso del intraútero, del 10 al 15%. Hay factores de riesgo y otra vez, miren, ¿qué dice? Alta carga viral en sangre y secreciones maternas. O sea, dando targa nada más a la mamá, estamos quitando el mayor factor de riesgo. Importante. Está asociado a la lactancia materna, obviamente, ¿ya? Y lesiones, más aún si hubiesen lesiones que puedan sangrar o lesiones en la boca de ese bebé que va a succionar, y obviamente puede haber intercambio de secreciones y de sangre fundamentalmente. ¿Cómo se anula esto? Suspensión de la lactancia materna. Y se acabó. ¿Ya? Entonces las tres posibilidades: durante la gestación, durante el parto y durante la lactancia materna. Entonces, ¿qué se debe hacer aquí? Suspender la lactancia materna. Bueno, los mecanismos es obvio: la lactancia propia, por lo que estamos comentando, porque puede pasar virus por la leche materna, y la ingestión de sangre materna si hubiesen lesiones como las que hemos descrito. Bueno, hay trabajos también que lo muestran, ¿ya? Aquí, por ejemplo, han dividido, ¿ya? Niños que recibieron lactancia materna, ¿ya? Entre los que siempre recibieron y aquellos que nunca les han dado. Ya han dividido dos grupos. No es que les han dado y a unos sí, a unos no, sino lo han hecho de forma descriptiva, ¿no? Como antecedentes si recibieron lactancia materna y quienes no, y al final han comparado y hay diferencias significativas, ¿ya? Hay diferencias significativas en este grupo, importante, ¿ya? No está tanto en relación a la duración de la lactancia materna, ¿ya? Donde no ha encontrado diferencias significativas, sino más bien está en la situación de no darles, ¿ya? Ahí sí hay una diferencia bastante significativa. Ustedes saben qué significancia estadística en bioestadística significa, bueno, se simboliza cuando la P es menor de 0,05, ¿no es cierto? Acá está 0,004 todavía, o sea, muchísimo más asociación estadística. ¿Y qué significa eso? Que estas diferencias no es por el azar, ya es por la intervención que han hecho. En este caso no. Cuando el P es mayor a 0,05, nosotros decimos que estas diferencias que puedan haber es resultado del azar nada más, entonces no tiene validez estadística, ¿no? Eso ya lo han revisado, ¿no? Eso ya lo han revisado. Entonces, ¿qué cosa quiero decirles con esta literatura que también les muestro? De que definitivamente el no dar lactancia materna se asocia a evitar el riesgo de transmisión. Bien, a ver, empecemos a manejar esto. ¿Qué dice? En el manejo del VIH se denomina pareja serodiscordante. Esto es interesante, pregunta examen también. Ya que estamos hablando de la transmisión, esto está asociado también a lo mismo. Ya, acá hay varias posibilidades. Todo lo que hemos mencionado es cuando la gestante está debidamente comprobada que tiene infección por VIH, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si la gestante no tiene VIH, pero su pareja sí lo tiene? Ustedes estarían en el dilema si esa gestante ya está infectada y está todavía en el periodo de ventana y que va a positivizar pronto, sin embargo ya está gestando. Esos casos son un poco más complicados de manejar, ¿ya? Entonces, esa pareja positiva, ya que tiene por el otro lado una pareja negativa, o sea, positivo por un lado y negativo por el otro, eso es una pareja serodiscordante. O sea, uno de ellos es positivo y el otro es negativo, ¿ya? Eso se llama pareja serodiscordante. Ya, a tenerlo presente. Acá dice, en el manejo del VIH se denomina pareja serodiscordante. ¿Qué cosa van a elegir? Dice, cuando los dos miembros de la pareja son seropositivos, pero solo uno de ellos desarrolla la enfermedad, no es así, ¿no? Cuando ambos son seronegativos, tampoco, ¿no? Y uno de ellos tuvo exposición al VIH. Cuando uno de ellos es seropositivo y ninguno desarrolla la enfermedad. Y el otro dice, cuando uno de ellos es seropositivo y el otro es seronegativo, contundente. Esa es la alternativa correcta. Ya, eso significa serodiscordancia. ¿Ya? Pareja serodiscordante. Y las parejas serodiscordantes es algo que se observa con cierta frecuencia también, tanto en parejas heterosexuales como en parejas homosexuales, ¿ya? Y obviamente ahí es fundamental la protección, ¿no? A ver, el virus del VIH puede transmitirse de madre a hijo, o sea, transmisión vertical,
de una de las siguientes formas, excepto, dice, excepto. Vamos a ver. Durante la gestación, o sea, transmisión intraútero, ¿puede haber? Sí, puede haber, ¿no es cierto? 10 al 15% por infección de la placenta o por transfusión materno-fetal, ya lo hemos comentado. Durante el parto, con mucha más razón. Es la forma más común de transmitir, ¿no es cierto? Por infección ascendente fundamentalmente. Y relacionado en ambos casos con alta carga viral. Dice, luego del parto, durante la lactancia materna. ¿Podrá ser o no? Sí, también, ¿no? 10 al 15% como en el primer caso, ¿ya? Y está en relación a la misma lactancia, a la misma leche materna que podría transmitir virus o en todo caso lesiones a nivel del pezón. Acá dice luego del parto. Al decir luego del parto significa que durante el parto no hubo, ¿no es cierto? No hubo transmisión. Luego del parto dice con lactancia materna suprimida. O sea, si suprimieran la lactancia materna, ¿podría haber infección después del parto? No, ¿no es cierto? Porque la única forma de transmitir después del parto es mediante la lactancia materna. O sea, acá dice luego del parto con lactancia materna suprimida. En este caso no podría haber transmisión. Justamente aquí les dicen, se puede transmitir de una de las siguientes formas, excepto la correcta sería esta de aquí, ¿no es cierto? Luego del parto con lactancia materna suprimida. En esa situación no va a haber transmisión. Siguiente. Sobre los mecanismos de transmisión del VIH indica la alternativa incorrecta. Incorrecta. Vamos a ver, todo lo demás debe ser correcto. Dice, la transmisión intraútero puede darse por infección de la placenta. Correcto, ¿no es cierto? Esa es la forma. La transmisión intraútero puede darse por transfusión materno-fetal también. Son los dos mecanismos, ¿no? La transmisión intraparto, o sea, trabajo de parto, ¿puede darse por infección ascendente? Sí. Se infecta justamente el canal del parto y ahí puede haber el problema. Siguiente, dice la transmisión posparto. Posparto solamente es lactancia materna, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Puede darse por ingestión de sangre materna o por lactancia materna. Sí, también. Solamente queda uno, ¿no? Vamos a ver. Dice, la infección en el canal vaginal durante el parto es la forma menos común de transmisión vertical del VIH. ¿Qué opinan? ¿No debería decir ahí, es la forma más común? ¿Cuál es la forma más común de transmisión? Justamente esa última, ¿no es cierto? No es la menos común. Entonces la incorrecta es esa de ahí. Sobre los factores de riesgo para la transmisión madre-hijo del virus del VIH, indique la alternativa incorrecta nuevamente, ¿ya? Factores de riesgo. Vamos a ver, alta carga viral materna constituye factor de riesgo. ¿Qué dicen? Claro que sí, la alta carga viral es el principal factor de riesgo. La cesárea por sí sola, acá no es posa, es por sí sola, dice, no disminuye el riesgo. ¿Qué opinan? Falso, porque por sí sola sí disminuye, no la anulará, pero ustedes han visto que basta que hagamos cesárea, ya disminuye el riesgo. Ya. Dice, la rotura prematura de membranas puede incrementar el riesgo de transmisión. Sí, definitivamente incrementa el riesgo de transmisión. El siguiente dice, el parto pretérmino constituye factor de riesgo. Sí, hemos dicho, inmadurez del producto también está asociado. Está demostrado que las carencias nutricionales, hierro, vitamina A, zinc y selenio constituyen factores de riesgo también, ¿ya? Si alguien no lo ha repasado, pareciera que esto es un distractor, pero sí está relacionado. Lo que no es correcto, por lo tanto es la respuesta porque nos piden lo incorrecto, es que la cesárea por sí sola no disminuye el riesgo. Sí disminuye, ¿ya? Hemos mostrado esta evidencia de que eso sí se da. Muy bien. 7. Indique lo correcto respecto a la transmisión vertical del VIH. Lo correcto. La tasa de transmisión de madres infectadas sin tratamiento a su descendencia es de 100%. Falso. ¿Cuánto era? 25% más o menos, ¿no? No es 100%. ¿Ya? En mujeres gestantes infectadas por VIH, se debe indicar cesárea electiva durante el trabajo de parto. Sí se debe indicar, pero no durante el trabajo de parto, es antes del inicio del trabajo de parto. ¿Por qué? Porque durante el trabajo de parto se supone que ya hay contracciones uterinas y ya está produciéndose la transfusión materno-fetal, y eso se tiene que evitar. Entonces, de que se tiene que indicar cesárea está bien, pero no durante el trabajo de parto. Entonces, ambas son incorrectas. La siguiente, dice, en situaciones muy específicas se puede indicar lactancia materna, sobre todo en familias de muy bajos recursos económicos. Falso, ¿no es cierto?
En todos los casos se debe de suprimir la lactancia materna. ¿Qué se hace con estas familias de muy bajos recursos económicos? Al menos en nuestro medio, el Estado se encarga y les entrega la lactancia artificial por esos 6 primeros meses. Siguiente, dice, en una madre gestante infectada con VIH, sin ningún control durante la gestación. Lo más probable es que el neonato nazca no infectado. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Pareciera que fuese falso, ¿no? En realidad es verdadero, ya lo vamos a ver. Y el otro dice ninguna de las anteriores, que no es la respuesta. ¿Por qué esta respuesta es correcta? Analicémoslos. Dice, en una madre gestante infectada con VIH sin ningún control durante la gestación. Vale decir, no ha tenido controles, probablemente pueden incluso empeorar esta situación. Digan que ha terminado en parto domiciliario. Dice, lo más probable es que el neonato nazca no infectado. Claro que sí, porque de probabilidades tiene 1/4 de probabilidad y hay 3/4 de probabilidad, o si quieren 75% de posibilidad de que nazca sano y 25% de que nazca infectado. Por lo tanto, lo más probable es que el neonato nazca no infectado. Y esa es la alternativa correcta. Muy bien. Vayamos. Así como ya lo hemos mencionado, habíamos dicho transmisión intrauterina, transmisión intraparto y transmisión postnatal, ¿no es cierto? Habían estas 3 posibilidades. Entonces, por lógica, ¿qué hacemos en la transmisión intrauterina? Damos tratamiento antirretroviral a la mamá, ¿no? Eso habíamos comentado. Por lo tanto, esa posibilidad de que se infecte la placenta primero no se va a infectar porque la mamá ha suprimido la carga viral gracias al Targa. Tampoco va a haber la transmisión materno-fetal. Podrá transmitirle sangre, pero ya no con carga viral. ¿Por qué? Porque ha tomado el tratamiento. Entonces, el Targa es para eliminar esta posibilidad de transmisión, o por lo menos disminuirla al mínimo. Intraparto, creo que era clarísimo, cesárea. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y postnatal, suspender la lactancia materna. Son los 3 pilares, lo que ya lo hemos comentado. Ahora, cuando hablamos de antirretrovirales, porque eso es lo que tenemos que ver, Targa estamos viendo acá, ¿ya? No quiero que aquí vuelvan a alucinar con lo que hemos visto al inicio en VIH, simplemente es para hacerles recordar, ustedes recordarán, habían 3 enzimas, ¿no es cierto? Estas 3 enzimas, la más conocida era la transcriptasa reversa, ¿no es cierto? Luego había una que se llamaba integrasa, que servía para que este DNA fabricado por la transcriptasa reversa se integre al genoma humano y empiece a funcionar como una fábrica de viriones, y aquí hacían unos pequeños recortes previo a que salgan los productos ya elaborados, ¿no? Y aquí intervenía una tercera enzima que era la proteasa. Por lo tanto, los antirretrovirales son los que actúan justamente a nivel de estas 3 enzimas. En transcriptasa reversa actuarán los inhibidores de la transcriptasa reversa. En la proteasa actuarán los inhibidores, en la integrasa, los inhibidores de integrasa, y en la proteasa, los inhibidores de proteasa. Solamente para que sea un pequeño recuerdo, ¿ya? Para que no tengamos problemas. No es mi intención que hablemos de todos los antirretrovirales, vamos a hablar de lo fundamental, lo que podrían preguntarles. Cuando hablamos de inhibidores de transcriptasa reversa, hay 2 grupos, ¿ya? Los nucleósidos y los no nucleósidos. Fácil de acordarse. Nucleósidos y los no nucleósidos. En los nucleósidos están aquellos que todo el mundo conoce, de nombre por lo menos. Sidobudina, lamivudina. Fundamentalmente acuérdense de esos 2, ¿está bien? Sidobudina y lamivudina. No quiero que se acuerden de lo demás, para que no ocupen espacio a todo lo que tienen que leer todavía, ¿ya? Sidobudina y lamivudina son los nucleósidos. Y en los no nucleósidos están 2 también. Bueno, obviamente aquí hay mucho más, ¿no? Hay abacavir, dianosina, tenofovir, un montón, pero solo quiero que se acuerden de sidobudina y lamivudina, nada más. Y en el caso de los no nucleósidos, también solamente 2, nevirapina y efavirenz. ¿Por qué estoy haciendo esta rememoranza? Porque hay uno solo que es 100% demostrado teratogénico y les podrían preguntar por el grupo. Entonces quiero que se ubiquen bien, ¿ya? Vuelvo a repetir, inhibidores de transcriptasa reversa, 2 grupos, nucleósidos, no nucleósidos. ¿Estamos de acuerdo? En los nucleósidos, sidobudina y lamivudina, acuérdense de esos 2.
Y en los no nucleócidos, nevirapina y efavirenz. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque la nevirapina es una piedra angular en la prevención de la transmisión vertical y el efavirenz es el contraindicado porque es teratogénico. ¿Ya? En ese grupito de los no nucleócidos. Entonces, ¿cuál es el antirretroviral que está demostrado es teratogénico y está contraindicado en la gestación? Efavirenz, el único. ¿Ya? El único. Los demás no son teratogénicos. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, en los nucleócidos, sidobudina y lamivudina, y en los no nucleócidos, nevirapina. Obviamente el efavirenz no se va a usar porque es teratogénico. Ya, eso quiero que se acuerden. Cuando lean inhibidores de proteasa, básicamente acuérdense de estos dos también, lopinavir y ritonavir, y que vienen asociados. Vienen asociados en uno solo. Olvídense de la tazanavir. Lopinavir y ritonavir. ¿Ya? Esos dos vienen asociados. Esto es solamente para que recuerden los nombres. Según vayamos avanzando con las láminas, se van a dar cuenta que es sencillo porque vamos a darle su lugar y su función a cada uno. Sigamos. En gestantes, en general, no hay, digamos, estudios que de alguna manera nos puedan decir con certeza las propiedades o los efectos que podrían causar en las gestantes, digamos, hablando de todito los antirretrovirales. Hay datos, sí, ¿ya? Entonces es importante eso. Hay algunos datos ya de cierta seguridad justamente para el primer grupo, para los inhibidores de transcriptasa reversa nucleócidos. Y ahí acuérdense de sidobudina y lamivudina, vuelvo a decirles. Aquí está dianosina, esta budina, olvídense de eso. ¿Ya? Olvídense. Sidobudina y lamivudina, los dos que deberían recordar porque están en los esquemas de tratamiento. Solo como dato, fíjense que no hay información para otros del mismo grupo. ¿Ya? Del mismo grupo, ¿eh? Abacavir está, por ejemplo, acá. No hay datos en gestantes. Y como no hay datos, obviamente no hay que usarlo. Sin embargo, hay riesgos que no son teratogénicos, pero sí importantes para algunos de ahí, como la estabudina, la dianosina. De tal manera, de todo lo que estamos hablando, de los inhibidores de transcriptasa reversa nucleócidos, va a quedar al final para usar prácticamente estos dos, sidobudina y lamivudina. ¿Ya? Acuérdense de esos dos. Estos también son inhibidores de transcriptasa reversa, pero ya no nucleócidos, sino no nucleócidos. Habíamos dicho que habían dos, ¿no? Nevirapina y efavirenz. Efavirenz es teratogénico, o sea, solamente nos queda nevirapina. La nevirapina es importante que se acuerden porque está demostrado que una sola dosis de nevirapina puede evitar la transmisión vertical. Una sola dosis. O sea, una gestante que viene a vuestra guardia, ya prácticamente en el expulsivo podría ser, le hacen una prueba rápida y sale el VIH, ¿ya? Y tiene todos los factores de riesgo y no han hecho ningún tipo de manejo, ustedes todavía pueden hacer algo. Y es administrarle una dosis de nevirapina. Abre la boca, toma la nevirapina y listo. Ese hecho puede evitar la transmisión. Por eso es que es importante recordar a este fármaco. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones. Uno, porque per se ya es hepatotóxico y también produce rash, pero no en todos. Sin embargo, si el CD4 es mayor a 250, ese riesgo es mayor. Entonces, cuando una paciente está bien manejada y está evaluada y tiene carga viral y tiene todo lo demás, y sabemos que su CD4 es más de 250, no se debe usar nevirapina, porque el riesgo tanto de hepatotoxicidad como de rash es mayor en las personas que tienen, o en las mujeres que tienen CD4 más de 250. ¿Ya? Ese dato es importante acordarse. Ya hemos hablado que en este grupo el efavirenz no nada que hacer, porque sí es teratogénico. ¿Ya? El único teratogénico. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Ya. ¿Les repito algo de aquí o está claro? Está claro. Además, como digo, según vayamos avanzando vamos a ver. Y fíjense, de los inhibidores de proteasa, ¿ya? De estos inhibidores de proteasa,
de todos los que podrían haber, ¿no? Acá está hablando de indinavir, ritonavir, saquinavir, ¿no? Atazanavir, que ni siquiera está acá, ¿ya? Al final lo que quiero que se acuerden, como les había dicho, es de esos dos, lopinavir, ritonavir. Y es más, viene asociados. Aquí están viendo. Este fármaco se llama Caletra y tiene asociado lopinavir con ritonavir, ¿no? 200 miligramos y 50 miligramos aquí. ¿Ya? Eso no es tan importante, ¿ya? Pero lo que sí es importante es que se acuerden de esta asociación. ¿Por qué? Porque en aquellas gestantes que tengan CD4, digamos en 700, y ustedes saben que no pueden usar nevirapina, ¿qué cosa van a usar? El Caletra, el lopinavir con ritonavir, ¿ya? Por eso es que es importante que se acuerden. Bueno, hay ciertos riesgos, algunos dicen que puede inducir parto pretérmino, no está demostrado, lo estoy poniendo por eso con interrogante. Hay cierto riesgo de desórdenes metabólicos, pero eso es a largo plazo. De todos los inhibidores de proteasa, vuelvo a repetir, lopinavir y ritonavir, acuérdense de eso, ¿ya? O al menos cuando lo escuchen, más o menos ubíquenlo en qué grupo está. Porque los otros que quería que se acuerden cuáles eran. Solo he hablado de 4 hasta ahora: sidobudina y lamivudina, nevirapina y este otro lopinavir, ritonavir, punto. No más, ¿ya? No más. Ubíquenlo en el grupo respectivo. Ahora, según la FDA, según la FDA, estos antirretrovirales, por si acaso, ninguno está en el grupo A. Ninguno está en el grupo A. Hay algunos que están en el grupo B, pero si se dan cuenta no son los que vamos a usar. ¿Ya? Los que sí hay estudios en gestantes y han demostrado utilidad y son los que están en los esquemas, fíjense, son categoría C. Y a pesar de eso se usa y va bien. Ahí está sidobudina y lamivudina, ¿ya? El lopinavir, ritonavir, la nevirapina también, los 4, ¿no? Los 4 que nos interesan. El efavirenz sí, definitivamente está contraindicado porque hemos dicho hay riesgo, produce alteraciones a nivel del tubo neural, ¿ya? Alteraciones en el sistema nervioso, por lo tanto no se debe usar, ¿ya? Es teratogénico, el único. Entonces solamente como datos, miren todo lo que puede producir el efavirenz: defectos del tubo neural, como habíamos dicho, mielomeningocele, esta malformación de Dandy-Walker, ¿ya? Polidactilia, luxación congénita de cadera, son varias cosas que puede ocasionar. Por lo tanto, no se debe usar, está contraindicado. Y esas cosas sí preguntan, ¿no? Como cuando les preguntan el antimalárico contraindicado en gestantes, etcétera, hay cosas así, contraindicado. ¿Qué cosa les muestra este cuadro? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, siempre van a usar sidobudina y lamivudina, ¿sí? Y ¿con qué cosa lo van a asociar? Hay dos posibilidades. Lo asocian con nevirapina o con lopinavir, ritonavir, dependiendo del CD4. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿son equivalentes en el efecto? Sí. Porque miren, esto solamente para mostrarles cómo el lopinavir, ritonavir, o sea, los inhibidores de proteasa, es la línea continua, son las que más rápido van a disminuir la carga viral. Es un dato importante. De inmediato, apenas lo toman, disminuye la carga viral, ¿ya? Y así en el tiempo siguen tomando hasta que llegue a ser indetectable la carga viral. Va a pasar un tiempo. La nevirapina demora un poco, no disminuye tan prontamente la carga viral, sin embargo al objetivo llega un poco antes. Pero ambos sirven para lo mismo. Entonces aquí ya hay un dato importante. ¿Cuáles son los antirretrovirales que disminuyen prontamente la carga viral? Los inhibidores de proteasa, o sea, lopinavir, ritonavir, ¿no? Eso creo que incluso lo dijimos cuando hacíamos VIH. Entonces, todo lo que estamos entendiendo, vayamos aquí. Dice cuál de los siguientes antirretrovirales está contraindicado durante la gestación. Eso es lo que les van a preguntar, no les van a preguntar más complicado. ¿Cuál era? Así de simple. Y muchos van a decir, uy, qué condenados, han preguntado una pregunta pues rebuscada, ¿cómo voy a saber eso? No, sí lo van a responder. Sí lo van a responder, ¿ya? Porque estamos tocando lo importante, lo que se tiene que saber nomás, ¿ya? Efavirenz, entonces, ¿ya? Efavirenz. Esto viene de otras formas, ¿ah? He visto preguntas, por ejemplo, no te dice cuál está contraindicado, te dice, por ejemplo, mujer
gestante o mujer con VIH de tantos años, ya que en su control de rutina se le detecta que está gestando. Ya toma el siguiente esquema, ¿cuál es el que se debe suspender? O sea, es una forma de preguntar, te dicen lo mismo. Entonces tú dices, si Fabián está contraindicado, le suspendo. ¿No? Más o menos va así. Es como cuando les dicen, es un paciente que toma tal esquema de tratamiento, ya, y viene con dolor abdominal y vómitos, y se le toma una tomografía y la amilasa y sale una pancreatitis. ¿Cuál debo suspender? El que produce pancreatitis. ¿No? Más o menos la cosa va así. ¿No? ¿Se acuerdan de la dianosina, no es cierto? Que producía pancreatitis. Más o menos la pregunta puede venir de esa forma. Ya, no se tiene que complicar. Todas las preguntas redondan en lo mismo, a veces están preguntados de diferente forma nada más. Muy bien. A ver aquí. Es lo que les decía. Cuando vean un enunciado enorme, no se compliquen, ¿eh? Yo al contrario les digo, cuando es así, hay más posibilidad de que acierten con la pregunta. ¿Ya? Porque hay varias opciones para poder más o menos nosotros deducir. A ver, vamos a leer la pregunta. Dice, una gestante es diagnosticada de infección por VIH durante su primer control prenatal. O sea, es una mujer que al embarazarse va a su primer control prenatal y ahí le dicen, tú tienes VIH. ¿Ya? Dice, cuenta con la siguiente analítica, hemoglobina en 15, CD4 en 460, carga viral en 20.000. Indique usted cuál de los siguientes antirretrovirales no está recomendado usar en esta paciente. ¿Cuál no estaría recomendado usar? ¿Cuál? Así es. ¿Por qué? Así es. O sea, aquí el dato que vale es el CD4. CD4 más de 250 no le van a dar nevirapina. ¿No? ¿Por qué? Porque si le dan nevirapina, el riesgo de hepatotoxicidad y de rash está incrementado. O sea, en todas las mujeres que tengan CD4 más de 250, en varones el punto de corte es 400. Varones con más de 400 o mujeres con más de 250. No se debería usar la nevirapina. No se debe de usar, incrementa el riesgo. Sin embargo, ya van a ver después, existen ciertas circunstancias en las que ni modo pues hay que intentar usarlo. Ahí la mamá ya no nos importa mucho, sino hay que salvar el producto. Lo que les decía, por ejemplo, el caso de que venga una mujer en periodo expulsivo y no tiene controles. Ni modo. Con el riesgo de que haga rash hay que darle, ¿no? Pero ya pensando en el neonato. Son bajo ciertas circunstancias. Pero aquí no, pues es primer control prenatal. Hay que elegir lo mejor que podamos. ¿Qué esquema le darían? A ver. No es parte de la pregunta. Bueno, respondamos primero. Nevirapina está muy bien. No es parte de la pregunta, pero a ver, a modo de hacer un ejercicio mental. Habíamos dicho que quiero que se acuerden de cuál es sidobudina y lamivudina, ¿no es cierto? Y esos dos siempre deberían estar, siempre. El tercero en disputa o es nevirapina o es lopinavir ritonavir. Entonces, ¿qué esquema le van a dar? Sidobudina, lamivudina y lopinavir ritonavir. No necesitan ser infectólogos. Hay que saber algunas cosas nada más y nos ubicamos. Alguien me dirá, sidobudina le doy, claro, tiene 15 de hemoglobina. Acuérdense que la sidobudina producía anemia, o podía producir anemia, entonces si tuviera anemia quizá estaría contraindicada, pero no, aquí no. Sidobudina, lamivudina y lopinavir ritonavir para evitar ¿qué? La nevirapina. ¿Por qué? Porque tiene CD4 más de 250. Por eso les decía, según vayamos avanzando en las láminas, la cosa va a ser un poco más clara. Se va entendiendo mejor lo que hemos dicho al inicio, ¿no es cierto? A veces con ejemplos es un poco más entendible la cosa. A ver, sigamos. Puede producir cosas así. Hasta Steven Johnson puede producir la nevirapina si se usa de forma, digamos, descuidada, ¿no? Claro, hay cosas que no se pueden prever, porque este rash también se puede presentar en mujeres con menos de 250 CD4, ¿ya? Pero ahí ya sería por una situación de azar. Pero si ustedes le dan a alguien que tiene más de 250, prácticamente le están induciendo el rash. Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿ya? Rash, que a veces son severos, compromete mucosas, puede producir trastornos importantes y hasta poner en riesgo la vida del paciente. Si es que hace Steven Johnson, por ejemplo. Muy bien. Sí, doctor. No. Es que la nevirapina, hasta en pacientes inmunocompetentes, sin VIH, por sí misma ya es hepatotóxico. Por eso se evita, por ejemplo, en los que tienen antecedentes de hepatitis, en los que tienen algún problema hepático de fondo. Ya, pero ese efecto
sobre todo de rash, más que de la hepatotoxicidad, sobre todo de rash se ve más en los pacientes que tienen CD4 más de 250. ¿Y quién me dice por qué? Porque cuanto más sea tu inmunidad, más cercano a lo normal, hay más posibilidad que tú reacciones antígeno-anticuerpo, hay más posibilidad que tú reacciones. Al final, un rash, ¿qué cosa es? No es un fenómeno inmunológico. Claro, tu inmunidad más conservada te acerca más a la posibilidad de hacer efectos colaterales de ese tipo. Pero si tu inmunidad está baja, obviamente la posibilidad de que hagas un fenómeno de ese tipo no es tan claro. Por eso es que el punto de corte es 250 en mujeres. 250 o más, hay la posibilidad, o hay más posibilidades de que hagas ese efecto. Quizá hepatotoxicidad no tanto, pero sí es rash. Y por eso es que se cuida. Y en el caso de los varones el punto de corte es 400. Es básicamente porque con más CD4 hay más posibilidad de que nuestro sistema inmune reaccione. Que si es menos, la posibilidad es menor también. Es como en las vacunas. Si yo vacuno con la vacuna contra la hepatitis B, digamos, a una persona que tiene CD4 menos de 100, lo estoy vacunando por gusto, no va a resultar ningún efecto, o sea, su inmunidad no va a despertar. Pero si tiene más de 250, sí, ahí sí va a crear anticuerpos. Más o menos la cosa va por ahí. Ya está, o sea, está en relación al grado de inmunidad. Cuanto más preservado esté, más posibilidades. Si, digamos, a cualquiera de ustedes le doy una nevirapina para que tome, lo más probable es que haga rash. Lo más probable, porque, o sea, no está diseñado para eso. Ya, más o menos la cosa va así. A ver, respondamos esto acá. Dice, una paciente infectada por virus del VIH muestra en la analítica inicial carga viral elevada. Se desea disminuir lo más pronto posible la carga viral de la paciente. ¿Qué tipo de antirretroviral estaría indicado? ¿Qué usaríamos aquí para bajar lo más pronto posible la carga viral? ¿Los inhibidores de? Así es, inhibidores de proteasa. Estas son las preguntas que pueden venir, ¿no? Así directo. Esas son las preguntas que pueden venir. Entonces, miren cómo a través del tiempo, todo lo que hemos comentado es más o menos los parámetros generales, los parámetros que uno debería más o menos reconocer para que la cosa se pueda manejar. Más o menos antes del año 2000 se hablaba de dar sidobudina y con eso ya se conseguía algo, ¿ya? Ya hubo resultados importantes con solo usar sidobudina. Sin embargo, iniciada la década de los 2000, ya se agregó nevirapina más, y la nevirapina más o menos de la forma que les decía, incluso con una sola dosis se podía solucionar el problema. Pero más o menos a partir del año 2005 ya se habla de escenarios. Y escenarios me refiero, no es lo mismo tratar, lo que les decía, una gestante que venga en el expulsivo, o a que una mujer ya diagnosticada con VIH y que tiene controles y todo lo demás, se embarace, eso sería otro escenario. Y otro escenario podría ser una mujer que viene tardíamente a su control prenatal, pero de repente está en la semana 30, qué sé yo. ¿No? O sea, hay formas de presentarse las situaciones. Eso se llama escenarios. Desde el 2005, el Ministerio de Salud ya maneja por escenarios. Ya este tipo de, digamos, de posibilidad de evitar la transmisión vertical. Y a partir de 2008 ya se habla de dar tratamiento antirretroviral independientemente de que si se tenga que suspender posterior o no, digamos, al parto. O sea, me refiero a que hasta este manejo por escenarios, uno podía decir, bueno, le he dado targa a la mamá, ya nació el bebito, por lo tanto, puedo suspender el targa porque la mamá tiene 800 de CD4. ¿Ya? Eso ya un poco ha cambiado. Hoy en día se dice, si inicia, ya preferiblemente que continúe. Ha ido evolucionando en el tiempo, y ahora lo que vamos a necesariamente recordar, y eso sí quiero que se acuerden, es los escenarios. ¿Ya? La terapia siempre es terapia triple, ¿no? Siempre les he dicho eso, terapia triple, nunca es pues una sola. Entonces, en base a eso, a lo que hemos visto, esa evolución en el tiempo, miren, esta pregunta, que es también de conceptos, dice la indicación actual del uso de antirretrovirales durante la gestación. En una gestante infectada por el virus del VIH, ¿es monoterapia con sidobudina? No, eso era a inicio, se podía pensar. Hoy en día eso no es lo normal. Terapia con sidobudina más nevirapina, tampoco. Claro, era algo importante hasta hace algún tiempo, pero hoy en día ya se habla de terapia triple. Terapia triple, dice, con 2 inhibidores de transcriptasa reversa más un inhibidor de proteasa A, está bien. Terapia triple sí puede ser. Ya hemos dicho, por ejemplo, acá podría ser sidobudina, lamivudina,
Y esto podría ser lopinavir, ritonavir. Y está bien. Monoterapia, dice aquí con nevirapina tampoco, ¿no? Todo lo que sea monoterapia de preferencia no. Y dice cualquiera de las formas de forma indistinta. ¿Ya? Claro, cualquiera de estas se ha usado en el tiempo, pero hoy en día lo que está indicado es siempre terapia triple. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa es la alternativa C.